El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me La luz de la manifestaré a palabra él. estará en Jueces capítulo 13 versículos del 24 y 25 y el capítulo 14 versículos del 1 al 7. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Continuamos en el capítulo 14 versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tome esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a la viña de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Este pasaje de las Escrituras nos ayudará a entender el proceso de nuestro llamado para saber ver, entrar y vivir en el reino de los cielos. Para ello daremos una breve introducción de las etapas que pasó el pueblo de Israel, que lo viviremos en nuestras propias vidas. Como sabemos, los israelitas se establecieron en Canaán, la fértil tierra prometida, liderada por Josué, quien culminando la obra comenzando por Dios con Moisés, dividió las tierras entre las tribus donde levantaron el tabernáculo de reunión en Silo. Dice Josué capítulo 19, versículo 51. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel, en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Ahora, antes de que Josué muriera, reunió al pueblo de Israel y les dijo de parte del Señor que sus padres, esto es, sus antepasados, antes de Abraham, servían a otros dioses, pero que el Todopoderoso había sacado a Abraham y a sus descendientes de Egipto y los había introducido en buena tierra, donde despojó a todos sus enemigos e hizo proezas, con mano poderosa, y le siguió diciendo en Josué capítulo 24, versículos del 13 al 16. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis ahora, pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Parafraseando, José les estaba diciendo: Sírvale con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Bueno, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí está este famoso versículo que muchos repiten sin saber el contexto. Les dijo esto porque veía que ya muchos del pueblo estaban sirviendo a otros dioses. De hecho, le sigue diciendo en Josué capítulo 24, versículos del 19 al 21. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a otros dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle,
Y ellos respondieron: testigos somos. Pero sucedió que después de la muerte de Josué, solo Judá, Simeón y José derrotaron a sus enemigos y los sacaron de las tierras donde ellos habitaban, y el resto no los hizo. Esto también pasa en el día de hoy. Solo pocos cristianos derrotaron a sus enemigos, sacan de sus vidas todo lo que es idolatría y pecado y vencen todas aquellas cosas que estorban para la consagración hacia Dios. Así, después de la muerte de Josué, se levantaron otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Así lo dice Jueces capítulo 2 versículo 10. Sucede también que cuando algún buen servidor y fiel del Señor fallece, decae la iglesia que lo conocía. Así entonces muchos de los que venían detrás dejaron a Jehová, y por supuesto vinieron muchos males y estaban en aflicción. Pero el Señor en su infinita misericordia hizo lo siguiente. Jueces capítulo 2 versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Estos jueces vinieron para salvar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Así llamó hombres como Otoniel, Débora, Gedeón, hasta llegar al tiempo de Sansón, el último juez. Después vendría Elí y Samuel, que eran sacerdotes levitas, y luego después vendrían los reyes. Eran tiempos en donde nuestro Padre Celestial había entregado al pueblo de Israel en manos de los filisteos por 40 años. Fue en este periodo en donde el ángel de Jehová anunció a la esposa estéril de Manoah, un hombre de la tribu de Dan, de la nación de Israel, que tendría un hijo, que sería nazareo desde su nacimiento y que salvaría a Israel de la mano de los filisteos. Ahora veamos cuáles eran las características de ser un nazareo. En Números capítulo 6 versículos del 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello todo el tiempo que se apartare, pero a Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Así también cuando el ángel de Jehová se le apareció a los padres de Sansón antes de que éste naciera, les dijo que el hijo que tendrían sería nazareo. Veamos Jueces capítulo 13 versículos del 3 al 5. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Lo mismo pasa con muchos que tienen hijos estando en el Evangelio en el día de hoy, porque el padre de Sansón, Manoah, era de la tribu de Dan, del pueblo de Israel. Dice Salmos capítulo 139 versículos del 13 al 16: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Pero hoy vamos a ver a un hombre que debió vivir en victoria, y digo debió porque no terminó bien. Vamos a aprender también la manera como Dios va a lidiar con su pueblo. Dios tiene un principio para educar a su pueblo. Dios trabaja con enseñanza y con corrección, con disciplina. Él dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 19:
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El objetivo de Dios es siempre colocar al hombre en el camino, y todas las veces que se sale del camino, el que es llamado va a tener serios problemas y no va a entender lo que es llevar cruz, y va a llamar a las consecuencias cruz. Jesús dice en Marcos capítulo 8, versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora preguntémonos, ¿Jesús merecía la cruz? No, él no merecía cruz. Entonces, ¿qué es cruz? Cruz es todo aquello que voy a llevar en mi vida, sin merecer. Si yo merezco, no es cruz, es consecuencia. Algunos dicen, no me casé con una mujer idónea o con un esposo que me considera, ahora tengo que llevar mi cruz. No, eso no es cruz, es consecuencia de una decisión equivocada. Otros pueden decir, he contraído una fuerte deuda y ahora me va a tomar muchos años en pagar. Así que esto es mi cruz. No, porque si mereces algo no es cruz, es disciplina. Cruz es todo aquello que no mereces. No transformes sus decisiones en cruz. Cuando Jesús fue crucificado, llevó una cruz. La única que era cruz era la de Jesús. Las otras dos eran consecuencias. Cuando uno intentó hablar de eso, el otro le corrigió. Dice Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 41. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Hoy, ¿cuál es el problema? Las personas transforman sus decisiones en cruz, toman sus decisiones y sobre ellas ponen sus tragedias y a la hora de justificar sus decisiones lo llaman cruz, como si Dios las hubiese dado para cargar. Hay muchos que no entienden eso. Cruz es aquello que no mereces. Si te calumnian, si se burlan de ti, si hacen acepción de personas contigo no habiendo hecho nada, eso es cruz. Si alguien lleva algo que no merece, es su cruz. Dios le va a dar fuerzas para cargar con maestría y con cabeza erguida. Y aquí vamos a ver a Sansón que en muchos momentos él va a resultar victorioso, pero cada vez más la desobediencia con sus padres y con Dios le va a hacer vivir en penurias. Él no precisaba de nada de eso, de tantas consecuencias adversas que él vivió, inclusive de victorias que lo envanecieron, sabiendo Sansón que era nazareo, hizo cosas no permitidas para un nazareo. Entonces empezamos aquí con nuestro texto principal en Jueces capítulo 13 versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Sansón era, en hebreo quiere decir luz del sol. 81:23 concordancia Strong. Dice después que el niño creció, hablando físicamente, así también hoy los que entran al Evangelio deben crecer espiritualmente, porque donde hay vida hay crecimiento, y si hay crecimiento hay bendición. Seguimos en Jueces capítulo 13, versículo 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Como mencionamos al principio, la tribu de Dan no sacó a sus enemigos desde que llegaron a Canaán. Es más, los amorreos los acosaban a ellos. Dice Jueces capítulo 1, versículo 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Así que, si no sacas a tus enemigos, vas a estar cerca de ellos, por lo mismo que este lugar no estaba lejos de donde moraban los filisteos. De ahí que probablemente haya experimentado la dureza del opresor dominio de estos, no necesariamente directamente, sino indirectamente. Lo que nos lleva al capítulo 14 de nuestro texto base, donde ya Sansón era mayor, desde el versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Subrayen la palabra vio. Aquí vemos el primer error que relata las escrituras. Sansón se metió con una mujer del lado de los filisteos. Él sabía que no debía hacerlo y lo hizo. Nosotros los que somos hijos del Todopoderoso debemos andar en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Dice Gálatas capítulo 5 versículos del 16 al 23.
Digo pues, andad en el Espíritu. Espíritu está con la letra mayúscula, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y aquí Sansón se dejó llevar por los sentidos. Dice Judas capítulo 1 versículos del 17 al 23. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Interesante lo que dice aquí. Dice que nos edifiquemos, que oremos, que nos conservemos y que esperemos en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Para aquellos que dicen que la salvación es como atravesar una línea divisoria, cuando la salvación es una trayectoria hasta el final. Ahora, si bien es cierto, estamos dentro de una naturaleza pecaminosa, el cuerpo físico, no debemos vivir conforme a ella. Un hijo o hija genuina de Dios, soltero, al ver a una persona del sexo opuesto y esta persona gustarle, debe saber dar prioridad a lo que nos dice Dios en su palabra. Veamos Génesis capítulo 24, versículo 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Esto fue lo que le dijo Abraham a su siervo, que le buscara mujer para su hijo Isaac. Y aquella mujer debía tener ciertas características que cumplir. Si uno profundiza este pasaje, Abraham es una imagen espiritual del Dios Padre. El siervo Eliezer es figura del Espíritu Santo. Isaac el Mesías, Rebeca la novia de Cristo. Dios ha enviado al Espíritu Santo a buscar en la tierra a todos aquellos que quieran ser parte de la novia. Los que aceptan deben estar dispuestos a dejarlo todo por Él. También dice 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Debemos darle la prioridad a los caminos altos del Señor. Hay promesas que ayudarán una eternidad. Cuando una persona fue criada en la palabra de Dios, y no me refiero tanto a lo físico sino a lo espiritual, tiene valores, tiene espíritu de verdad que te libra de enfermedades. Dice Proverbios capítulo 3 versículos del 3 al 8. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí cuando se refiere al cuerpo es obviamente nuestro cuerpo físico, y cuando habla de huesos se refiere al espíritu. Es decir, espiritualmente, cuando la palabra se asienta en tu corazón, te sana de muchas enfermedades. Entonces, cuando el corazón está más lavado, está más limpio, así cuando se unen dos almas limpias, los que tienen de fruto es un niño sano. Se transmiten los genes en el momento en que la simiente del hombre se une a la de la mujer. Si una persona se limpió más rápido en la palabra de Dios, obedeció prontamente, y supongamos que tenga 15 años en el Evangelio, y se casa con alguien del sexo opuesto en similares circunstancias, dará por cierto un hijo muy sano. Hay una verdad enorme cuando Dios dijo en Marcos capítulo 10 versículo 8, y los dos serán una sola carne, así que no son más dos sino uno. Es decir, no solo serán una sola carne como pareja, sino en sus hijos. Por eso después del pecado de Adán y Eva nació Caín, quien después mató a su hermano menor Abel.
Pero Dios en su misericordia le da un nuevo hijo, Set. Veamos Génesis capítulo 4, versículos del 25 al 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido por otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces todos los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Todo lo que nos sucede en nuestro cuerpo físico, en nuestra vida, se la pasamos a nuestros hijos. Recuerdo una vez que una persona me comentó que sufrió la rotura de su tabique nasal y su hijo nació con problemas en su nariz. Y la manera como podemos parar o modificar para bien la herencia genética es la palabra de Dios, porque con ella fueron hechas todas las cosas y sigue iluminando. Dice Juan capítulo 1 versículos del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo mismo si uno come desordenadamente y no se cuida, los hijos que pudieran tener más adelante pueden venir con problemas de colesterol, por ejemplo. O si uno tiene una vida desordenada y loca, los hijos vienen por ejemplo, con un déficit atencional. Son cosas que nadie te las enseña o nadie, no las saben porque no se escudriña la palabra. Pero sigamos con nuestro texto base en el versículo 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Vemos que Sansón tenía una debilidad. Como todo ser humano lo tiene, todo ser humano tiene debilidad o debilidades, en este caso el sexo opuesto. Por eso dice Génesis capítulo 3 versículo 15: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El maligno hiere en el calcañar, el talón, en lo natural, la parte importante y débil del cuerpo, lo que sostiene todo el cuerpo. 61:17 del Strong. Y no solo sostén físico, sino orgánico. De hecho, es muy importante que se hagan la prueba de talón a todos los recién nacidos entre las 48 y 72 horas. En lo espiritual también hay debilidades. Muchos son débiles en la palabra, en ponerlo por obra, en la oración, en el hacer ayunos, en perdonar. Y en aquellos débiles el enemigo tratará de sacar partido, de aprovecharse de ello. Dice Proverbios capítulo 7 versículo 10. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. También Proverbios capítulo 6 versículo 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Y aquí en el caso de Sansón se dejó guiar por los ojos, antes de ver el carácter, lo interior de aquella mujer. Y en aquellos tiempos el padre era quien buscaba pareja para su hijo. Ella debía ser una mujer virtuosa. Dice Proverbios capítulo 31 versículos del 10 al 15. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estigma sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Y vean lo principal que debe tener una mujer virtuosa, que está en la parte final. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Lo primordial, el pan espiritual. Continuamos con nuestro texto principal en el versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Siguió insistiendo Sansón, hizo caso omiso a sus padres, solo porque ella le agradaba, y solo le había visto. Ahora, aquí sus padres se dejaron convencer por Sansón, para luego salirse con las suyas. Veamos el versículo 4.
Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Cuando dice aquí que esto venía de Jehová, no es que él le quiso tentar a Sansón, porque la escritura no se contradice. Dice Santiago capítulo 1 versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no lo tentó, sino que utilizó el deseo de Sansón para cumplir sus propósitos. Es decir, a pesar de las decisiones que cada uno tome, Dios lleva a cabo sus propósitos. Claro que el hombre se lleva las consecuencias, sean estas buenas o malas. Versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven venía rugiéndose a él. Cuando en las escrituras se habla de descender, generalmente es malo, porque en esta ocasión, en estos lugares, en aquellos tiempos, era ocupada por los filisteos. Y por supuesto apareció también el león, y lo que debemos entender es que todas las decisiones traen consecuencias. Incluso el Señor da la salida para evitarlo. Está en uno tomarlo. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Continuamos con el pasaje de hoy en versículo 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Aquí un león que viene para atacarlo. Sansón entonces se defiende y mata al león. Fue legítima defensa, y dice que el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón. El texto no dice que Sansón mató a un león por tener el cabello grande. El texto dice que el Señor se apoderó de Sansón y Sansón mató a un león y pronto. Luego él sale de allí y va a donde su padre y su madre y no les cuenta que mató a un león. Él sabía que había pasado por un lugar que no debía, pero se quedó callado. ¿Cómo es que va declinando sus decisiones cada vez menos, con menos sabiduría? Porque la desobediencia te va llevando por el camino del caos. Primero él escogió, fue voluntario. La segunda fue involuntario acontecimiento, mas fue voluntario el pasar por aquel lugar que Dios orientó que no. Versículo 7. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Cuando alguien se deja llevar por sus sentidos, estos van determinados a aceptar lo que venga, porque Sansón, sabiendo de los consejos de su padre, quien estuvo presto para enseñar bien desde que era niño, se ve ahí en Jueces capítulo 13, versículo 12. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Sansón tenía buenos principios y en vez de él hablarle y llevar luz a la mujer cuando habló agradó a Sansón. No solo la vio, sino la escuchó, es decir, no solo no guardó la palabra, sino guardó lo que no debía. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Después Sansón empezó a participar con los filisteos, familia y amigos de su mujer, a quienes jugando con ellos les dijo un enigma. Ellos, por supuesto, hablaron a la mujer de Sansón para que revelara el enigma. Claro, porque entre tinieblas se entiende. Luego ella le lloró a Sansón para que le dijera el enigma, a lo que Sansón le concedió y ella después se los contó a los filisteos. Dice Eclesiastés capítulo 10 versículo 20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Y como nadie que tenga el Espíritu del Señor es avergonzado, sucedió esto en Jueces capítulo 14 versículos del 19 al 20. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Así es el mundo, cuando alguien se descuida, la mujer u hombre es entregada a un tercero, porque quieren que todos sean partícipes de sus pecados. Cuando apenas tienes divergencias con tu pareja, te incitan y te alientan a salir con otro. Luego, cuando Sansón vuelve, ya no lo dejaron entrar y le dice que entregaron su mujer a otro.
Así que Sansón, enojado, quema todas sus aldeas. En Jueces capítulo 15, versículo 6. Y dijeron los filisteos: ¿Quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timateo, porque le quitó a su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Así, cuando desobedecemos a Dios y andamos por camino que no debemos, no solamente nos perjudicamos a nosotros mismos, sino a otras personas. Desequilibramos todo un sistema que no precisaba ser desequilibrado. Sansón era un hombre fuerte físicamente, pero tenía serios problemas para controlar sus emociones. Él no precisaba de ninguna profecía para ser un vencedor. Él ya nació desde el vientre de su madre separado, escogido para vencer. Entonces nos preguntamos, ¿cómo alguien que podría vencer con Dios tenga que vivir una vida de tragedias? Él tenía todas esas promesas, pero buscó un camino que no debía buscar. Dice Salmos capítulo 81, versículos del 13 al 18. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Amén.